En Scandia tenemos el propósito de empoderar financieramente a las personas para que puedan tomar mejores decisiones financieras y así poder vivir la vida que quieren y no la que les toca. Vivir la vida que les toca sería no hacer absolutamente nada de su planeación financiera y dejárselo todo al sistema. Cuando hablamos desde nuestro propósito de empoderarlos financieramente, es ayudarlos a que ellos tomen mejores decisiones financieras para vivir la vida que quieren y no depender tanto de un sistema pensional y llevar mejores decisiones financieras en el corto, largo y mediano plazo. Creo que en Latinoamérica tenemos la necesidad de la inmediatez, rapidez, pero sin dejar de mano la seguridad. Y este es el juego en el que entramos todos desde la experiencia que queremos entregarle a nuestros clientes, cómo aseguramos toda la seguridad de todos sus productos, servicios, información, dinero y demás, pero de una manera sencilla, rápida y asequible. Ese es el gran reto que creo que tenemos en Latinoamérica. El tema de la personalización tiene que ver con que todos somos personas muy distintas y nuestra relación con el dinero no es buena o mala. Justamente lo que nosotros ayudamos a las personas es a entender su relación con el dinero de una manera hiper personalizada. Todos tenemos diferentes momentos de vida y lo que hacemos en Scandia es poder entender como seres humanos el momento de vida que está transitando y cómo lo podemos acompañar para que se empodere financieramente. Actualmente es un reto porque justamente la tradición de 65 años nos generó un engagement con las generaciones más grandes, ¿sí? Y ahí estamos súper bien posicionados, pero ahora el reto es cómo conectamos con estas nuevas generaciones, en donde sí podemos dar alusión a los 65 años, donde tienen seguridad, confianza y demás, pero las nuevas generaciones desconocen estos 65 años. Entonces el tema está en adaptar todo nuestro modelo de negocio para hablar el mismo lenguaje de las nuevas generaciones y hacerlos entender que a través de la educación financiera se pueden anticipar a tomar mejores decisiones ahora para construir un mejor mañana. Creo que hoy en día WhatsApp es mucho más que un canal. Diría que WhatsApp es como un estilo de vida y si lo queremos ver es como el sistema operativo de Latinoamérica. Así que hay que aprovechar ese canal o ese sistema operativo para comunicarse donde ya las personas están viviendo, ¿no? Siento que la tecnología ha cambiado, ha revolucionado incluso la forma en que nos comunicamos. WhatsApp lo ha entendido súper bien y ahora el reto es cómo estamos donde ellos conviven, pero sin ser invasivos. El reto es acompañar el día a día de las personas. Justo lo que hacemos en UX es conectar la estrategia del negocio. Somos como un puente que conecta la estrategia de negocio con la vida de las personas. Y eso básicamente nos dedicamos. Creo que los journeys completos pasan diferentes momentos, pero tienen que ir mucho más allá de un onboarding o de una adquisición, sino justamente el reto, y donde estamos trabajando con Infobip, es cómo transitamos todo el end-to-end, desde que el usuario tiene un deseo que se convierte en necesidad hasta que está disfrutando de una vida donde generó ahorros, inversiones y puede cumplir sus sueños y sus objetivos financieros. Hay que ver todo el journey completo y no solo quedarnos en solucionar la adquisición o el acceso a nuestros activos digitales, sino el end-to-end. Así como tú lo dices, UX no se trata solo de la parte visual o del diseño visual, sino justamente lo que ayudamos es a que el negocio tome decisiones estratégicas. Diseñamos, no pantallas, son decisiones que impacten al usuario final. Es un diseño con propósito que mueve números de negocio. Y justo el reto interno que tenemos o cómo influenciamos a las demás áreas es que UX sea un puente conector en donde entendemos los problemas de cada una de las áreas, les ayudamos a solucionar siempre y cuando dejando al usuario en el centro. Funcionamos como abogados de los usuarios dentro de la compañía, pero guiándolos a cómo podemos generar impacto en el negocio.
No, definitivamente la confianza lo es todo. Si hay confianza, generamos retención. Si hay confianza, generamos la fidelidad del cliente. Si hay confianza, vamos a generar un lifetime value más amplio en relación con el cliente. Actualmente lo que hemos implementado y lo que estamos implementando es que Infobip nos ayuda a enviarle comunicaciones a nuestros clientes acerca de temas transaccionales. Acceso a nuestros activos digitales, al portal, a la aplicación, confirmar un aporte, un retiro, pero apenas esto es la base inicial. Sabemos que con Infobip es nuestro aliado estratégico para poder conectar en el día a día de las personas, sin hablar de finanzas, que este es justamente el reto, ¿no? Las personas no necesitan a alguien que les esté diciendo qué tan lejos estás de tus objetivos o estás gastando mucho dinero, sino por el contrario, al ser aliados estratégicos, podernos involucrar en el día a día, entendiendo que todos somos personas distintas, momentos de vida distintos, y cómo nosotros acompañamos a que tomen mejores decisiones. Creo que la decisión más fuerte que nos llevó a entender por qué Infobip era nuestro aliado estratégico es justamente por la confianza que quieren generar en el usuario. Y creo que eso se conectó con nuestro propósito, no solo de vida personal, sino propósito de empresa, que es generar impacto en las personas. Y siento que cuando hay esa unión de dos propósitos, se genera pues, un match perfecto. Es un reto, es un juego. El sector de las finanzas ha crecido y cada vez se ha diversificado más, logrando que se generen nuevos negocios de manera exclusiva para ciertas personas, pero ahora se ha masificado. Así que el reto es cómo podemos no perdernos entre tantos jugadores, sino ayudar a las personas a conectar con sus objetivos de vida. Siento que ese es como el juego. Mucho más allá, hacer muy fácil el mundo complicado de las finanzas, ¿sí? Contarlo de una manera muy sencilla. Innovación y confianza podría ser. Se respira una cultura laboral muy interesante. Se ve que todo el mundo trabaja feliz, trabaja contento, y eso mismo se transmite en la calidad del servicio y en la calidad de los productos mismos de Infobip. Siento que tiene muchísimo sentido que Infobip piense en traer a los clientes para trabajar de la mano y no simplemente verlo como un número más al que quieren venderle un producto o un servicio. Y respecto a lo que están haciendo en Latinoamérica, realmente marca una diferencia, porque nosotros consumimos muchos servicios de otros países y normalmente en tecnología pasa esto. Pero cuando sientes esta cercanía, no sientes que estás trabajando con un proveedor, sino sientes como a un partner que hace parte de tu empresa, de todo lo que estamos creando, y genera mucha cercanía.